Todo parecía en orden en la vecindad, hasta que una figura conocida apareció en la entrada. Era el señor Barriga, listo para cobrar la renta. Y el chavo, que en ese momento estaba persiguiendo a Kiko, no se dio cuenta de su llegada. «Detente, Kiko. Voy a atraparte», gritó mientras corría sin mirar al frente. Y el señor Barriga apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el chavo se estrellara contra él con fuerza. «¡Ay!», exclamó el señor Barriga, tambaleándose por el golpe. Y el chavo, aún en el suelo, miró hacia arriba con una sonrisa nerviosa. Fue sin querer queriendo. El señor Barriga cambió su semblante, frotándose la barriga por el dolor. Pero antes de decir algo, el chavo ya estaba en pie y salió corriendo nuevamente detrás de Kiko. «Te voy a agarrar, Kiko», gritó el chavo. Y el señor Barriga suspiró, claramente molesto, y siguió caminando con determinación hacia la casa de don Ramón. Y esta vez, no iba a permitir que escapara. Y don Ramón estaba dentro de su casa, acomodando algunos clavos en una tabla, cuando de repente escuchó los pasos acercándose. Y como un reflejo, giró rápidamente hacia la ventana, listo para escapar. Pero en el momento en que intentó saltar, una mano firme lo agarró del brazo. «Esta vez no se me escapa, don Ramón», dijo el señor Barriga, con una expresión seria. Y don Ramón, atrapado, sonrió nervioso. «Mire, señor Barriga, no es lo que parece. Yo iba a salir a buscar trabajo». El señor Barriga cruzó los brazos, sin soltarlo. «Eso dice todos los meses, don Ramón. Pero siempre es lo mismo. Me esquiva, se esconde o me engaña con alguna excusa». Don Ramón tragó saliva. «Bueno, verá, la situación está difícil». El señor Barriga suspiró profundamente interrumpiendo a don Ramón, y cansado de escuchar lo mismo, decidió cambiar su tono habitual. «Escuche bien, don Ramón. Esta es su última oportunidad. Si para el próximo mes no me paga la renta que me debe, lo voy a echar de la vecindad». Don Ramón se quedó en silencio. Ya que por primera vez en mucho tiempo, el señor Barriga no estaba bromeando ni exagerando. Y su rostro era serio, y sus palabras eran firmes. «Pero, ¿y la Chilindrina? ¿A dónde vamos a ir?», preguntó don Ramón, casi en un murmullo. «Eso es algo que tendrá que resolver usted. Ya le he tenido paciencia durante demasiado tiempo». Y dicho esto, el señor Barriga lo soltó y salió de la casa para seguir cobrando la renta en los demás departamentos. Y don Ramón se quedó quieto en el mismo lugar. Y su mirada se dirigió hacia la mesa, donde tenía algunas herramientas desordenadas. Y se dejó caer en la silla y apoyó los codos sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Cómo llegué a esto?», murmuró para sí mismo. Y después de unos minutos de lamentación, respiró hondo y enderezó la espalda. «No puedo quedarme de brazos cruzados», exclamó decidido. Y después de unos segundos, se levantó, tomó el periódico que tenía sobre la mesa y lo sacudió para ver los anuncios de empleo. Y luego, salió de su casa con determinación, para buscar un trabajo. Y después de unas horas, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo la vecindad de tonos anaranjados y rosados. Y en el patio, el chavo, Kiko y la Chilindrina jugaban como de costumbre. Kiko pateaba su pelota con orgullo, la Chilindrina intentaba arrebatársela, y el chavo corría de un lado a otro con una sonrisa en el rostro. Pero su diversión fue interrumpida cuando vieron a don Ramón entrar a la vecindad. Pero se veía distinto. Caminaba con los hombros caídos, el rostro apagado y una expresión de cansancio en los ojos. Y su ropa, ya de por sí vieja y gastada, parecía aún más arrugada que de costumbre. Y el chavo y la Chilindrina notaron enseguida que algo no estaba bien. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó la Chilindrina, preocupada, acercándose a su padre. Y don Ramón suspiró, se sentó en un escalón y se frotó el rostro con las manos.
No encontré trabajo, hija. Estuve buscando todo el día, pero nada. El chavo y la Chilindrina se miraron entre sí, sin saber qué decir. Pero antes de que pudieran consolarlo, Kiko, con su actitud burlona, soltó una carcajada. Pero qué raro. Si usted nunca trabaja, don Ramón. No me diga que ahora sí quería hacerlo. La risa de Kiko retumbó en el patio. Y don Ramón levantó la cabeza y lo miró fijamente. Y su expresión, antes apagada, cambió a una de enojo. ¿Sabes qué, cachetón? Si fuera por mí, te vendería para poder pagar la renta. El rostro de Kiko se desfiguró en pánico. ¿Qué dijo? Tartamudeó, dando un paso hacia atrás. Sí, seguro que con lo que pesas con esos cachetotes, darían bastante por ti. Los ojos de Kiko se llenaron de lágrimas y, sin decir nada más, salió corriendo hacia su casa. Y el chavo y la Chilindrina se quedaron en silencio, sorprendidos. Don Ramón, no diga eso. Murmuró el chavo, mirando a don Ramón con seriedad. Y don Ramón cerró los ojos y respiró hondo. Lo sé. No lo decía en serio. Pero estoy harto de todo esto. Dijo don Ramón. Y se pasó una mano por el cabello, frustrado, y miró a la Chilindrina con tristeza. Hija, tenemos que prepararnos. Si esto sigue así y no logro conseguir trabajo, tendremos que irnos de la vecindad. Los ojos de la Chilindrina se llenaron de lágrimas. No podemos irnos, exclamó ella. Y el chavo miró a don Ramón y a la Chilindrina. Y luego, sin decir una palabra, corrió hacia su barril. Y don Ramón no le dio mucha importancia y se levantó lentamente, como si le pesara todo el cuerpo. Pero, unos minutos después, el chavo regresó. Y se paró frente a don Ramón y estiró la mano, ofreciéndole un billete. Aquí tiene, don Ramón, exclamó el chavo. Y don Ramón miró el billete con sorpresa. ¿Qué es esto, chavo? Son 100 pesos. Sé que no es mucho, pero es lo que he logrado conseguir trabajando. Vendiendo periódicos, botellas, y dando grasa a los zapatos. El chavo sonrió, pero su expresión tenía algo de tristeza. Yo prefiero que usted y la Chilindrina se queden en la vecindad. Además, ya estoy acostumbrado a no comer durante mucho tiempo. Las palabras del chavo cayeron como un balde de agua fría sobre don Ramón. Y su garganta se cerró y sus ojos se humedecieron. Chavo, no puedo aceptar esto, exclamó don Ramón. Y le tomó la mano con cuidado y le devolvió el billete. Te lo agradezco de verdad. Pero tú lo necesitas más que yo. El chavo bajó la mirada, sin saber qué decir. Y don Ramón le dio una palmada en la cabeza, con cariño. Vamos, hija. Entremos a casa. La Chilindrina asintió, aún con lágrimas en los ojos, y siguió a su padre hacia la casa. Y el chavo los vio entrar y, lentamente, cerró su puño alrededor del billete. Y el viento sopló suavemente en la vecindad, como si trajera consigo el peso de una despedida que se acercaba. Y los días pasaban, y la sombra de la deuda se hacía más pesada sobre don Ramón. Y cada amanecer traía la misma rutina de fracasos. Salir a buscar trabajo, recorrer las calles con la esperanza de encontrar aunque sea un pequeño empleo, y regresar a la vecindad con las manos vacías y el ánimo cada vez más hundido. Y después de varios días así, solo quedaba una semana para conseguir el dinero de la renta. Una semana antes de que el señor Barriga llegara con sus cuentas y su impaciencia. Y don Ramón se sentía atrapado. Vamos, papá. No pierdas la esperanza, le decía la Chilindrina cada vez que lo veía salir. Y él solo le sonreía con cansancio y le revolvía el cabello con cariño antes de cruzar la puerta. Pero cada intento terminaba igual. Siempre escuchaba lo mismo. No estamos contratando. Ya ocupamos todos los puestos. Lo sentimos, señor, pero no tenemos trabajo para usted.
Y el día transcurrió entre puertas cerradas y respuestas negativas, y cuando el sol comenzó a ocultarse, don Ramón regresó a la vecindad con la mirada perdida. Y cuando la noche cayó, la vecindad quedó en silencio. Y todos dormían. Todos, excepto don Ramón. Y sentado en la pequeña mesa de su casa, don Ramón tamborileaba los dedos contra la madera. Y sus piernas temblaban, y su mirada estaba fija en el suelo. Y se veía aún más nervioso que de costumbre. Y sabía que, si no hacía algo, su hija y él terminarían en la calle. Pero, ¿qué podía hacer? Y fue entonces, cuando una idea le cruzó la mente como un rayo helado. Y sus manos se detuvieron sobre la mesa. Y su respiración se volvió más lenta. Y sacudió la cabeza, intentando alejar ese pensamiento, pero la idea seguía ahí. Y pasaron los minutos. Y su mirada, antes temblorosa, ahora era fría y seria. Y sus labios se fruncieron en una línea tensa. Sabía que había otras opciones, pero ninguna opción le aseguraba el dinero. Y después de unos segundos de silencio absoluto, don Ramón suspiró, como si estuviera aceptando lo inevitable. No tengo otra opción, murmuró para sí mismo. Y se levantó lentamente de la silla y caminó hasta su armario. Y lo abrió con cuidado y empezó a buscar entre la ropa. Y sacó una camisa oscura y un pantalón negro. Y se los puso, como si quisiera pasar desapercibido en la noche. Y luego, detrás de un viejo suéter, encontró una caja de madera. Y la tomó con manos temblorosas. Y la caja tenía polvo acumulado, como si no hubiera sido abierta en años, y se quedó observándola por unos segundos. Después, tragó saliva y, con un movimiento lento, abrió la caja. Y dentro, un revólver descansaba sobre un pedazo de tela vieja. Y don Ramón lo miró fijamente. Le pesaba en el alma. Pero tenía que hacerlo. Si quería conseguir el dinero. Si quería darle a su hija una mejor vida. No podía dudar. Perdóname, Chilindrina. Susurró. Y tomó el arma y la escondió entre su ropa, y guardó la caja en su armario, además se acomodó la camisa, y sin hacer ruido, salió de su casa. Y el patio de la vecindad estaba oscuro y silencioso. Y con pasos firmes, don Ramón cruzó la vecindad y desapareció en la noche. Y después de eso, don Ramón caminaba con cautela en las calles, asegurándose de no llamar la atención. Y cada vez que veía a un policía patrullando la zona, se escondía detrás de algún poste o entre los callejones oscuros. Y la sensación de llevar el revólver oculto en su ropa le resultaba extraña. Era como si ese objeto fuera más que un simple arma. Y era como si llevara consigo el peso de una decisión que no tenía vuelta atrás. Y después de unos segundos, don Ramón encontró un callejón poco iluminado donde varias personas pasaban de vez en cuando. Era una zona peligrosa, donde la gente solía caminar rápido, con la mirada baja, evitando problemas. Y don Ramón se apoyó contra la pared, ocultándose en la oscuridad. Y cuando la primera persona pasó por el callejón, don Ramón se lanzó rápidamente, sacando el arma y apuntándola directo a su víctima. «Dame todo lo que tengas», susurró con voz firme, intentando que su tono no delatara el temblor de sus manos. Y el hombre, asustado, sacó su billetera y se la entregó sin dudar. Y don Ramón la tomó y, sin decir nada más, desapareció entre las sombras. Y unos minutos después, otra persona pasó por el callejón. Cuando don Ramón intentó asaltarlo, el hombre se resistió. «Largo de aquí, viejo loco», gritó, empujándolo. Y el miedo y la desesperación se apoderaron de don Ramón. Y sin pensar, apretó el gatillo. Y el sonido del disparo resonó en la calle, y la víctima cayó al suelo, inmóvil. Y don Ramón se quedó quieto por un instante, con la mirada perdida. Y su respiración se volvió agitada, pero no podía quedarse ahí, así que guardó el arma y corrió. Y durante toda la noche, don Ramón repitió la misma rutina.
Asaltaba a cualquiera que pasara por el callejón, y cuando alguien se resistía, el sonido de los disparos se perdía en la oscuridad. Y no sabía cuántas personas había herido, y no quería saberlo. Su único pensamiento era conseguir el dinero. Es por la Chilindrina. Es por su futuro. Se repetía a sí mismo, como si esas palabras pudieran justificar lo que estaba haciendo. Y cuando el cielo comenzó a aclararse, don Ramón decidió que ya era suficiente. Y su ropa estaba sucia, y su rostro tenía el rastro del cansancio, además de que su corazón latía con fuerza. Y con el dinero que había conseguido, emprendió el regreso a la vecindad. Y el sol ya había salido cuando don Ramón llegó a la vecindad. Pero cuando apenas entró al patio, vio al chavo. El niño estaba recogiendo botellas en una caja de cartón. Y al notar a don Ramón, levantó la mirada y lo observó con curiosidad. «Don Ramón», exclamó el chavo, corriendo hacia él. «¿Por qué está vestido así?» Don Ramón, aún con la respiración agitada, intentó calmarse. «Es que, ya conseguí trabajo, chavo», respondió con voz cansada, evitando su mirada. Y los ojos del niño brillaron de emoción. «¿De verdad, don Ramón?» «Sí. Empecé anoche», murmuró don Ramón, con una pequeña sonrisa triste en el rostro. «Yo también estoy consiguiendo dinero para ayudarlo», dijo el chavo con orgullo, levantando la caja con botellas. Y don Ramón lo miró en silencio, y después de unos segundos, dijo: «Gracias, chavo», susurró, forzando una sonrisa. «Pero no te preocupes, ya no hace falta». El chavo sonrió. «Qué bueno. Entonces ya no tendrá que preocuparse por la renta». Don Ramón asintió, pero no dijo nada más. Y ya no quería seguir hablando. Así que con un último gesto de despedida, se dirigió a su casa. Y cuando entró, cerró la puerta con cuidado, apoyó la espalda contra la pared y suspiró profundamente. Después soltó el dinero sobre la mesa y miró sus manos. Y estas, estaban temblando. «Dios mío, ¿qué he hecho?», se preguntó a sí mismo. Y con ese pensamiento retumbando en su cabeza, se dejó caer en la cama, con la mirada perdida en el techo. Y sabía que había cruzado un límite del que tal vez nunca podría regresar. Y los días pasaron lentamente, y cada noche, don Ramón repetía su rutina. Salía de la vecindad cuando todos dormían, se adentraba en la oscuridad de la ciudad y volvía a ese callejón, donde las sombras ocultaban sus pecados. Y cada noche, con cada asalto, algo dentro de él se apagaba un poco más. Y el miedo y el remordimiento que sintió la primera vez comenzaron a desvanecerse. Y al principio, sus manos temblaban al sujetar el arma. Y ahora, lo hacía con naturalidad. Y cuando alguien se resistía, ya no dudaba en apretar el gatillo. Incluso no llevaba la cuenta de cuántos habían caído. Y no quería hacerlo, ya que lo único que importaba era conseguir el dinero. Y finalmente, el día llegó. Era el momento de pagar la renta. Y cuando don Ramón se levantó esa mañana, y se miró al espejo, no se reconoció. Su mirada era vacía, y su rostro estaba tenso, incluso parecía más viejo, y más cansado. Y parecía que algo en él había cambiado para siempre. Y después de esto, se puso su gorra, respiró hondo y esperó. Y como siempre, el señor Barriga llegó puntual. Él cruzó el patio de la vecindad, ignorando las risas de los niños y las conversaciones de los vecinos. Y su destino era claro. Y después de unos segundos, tocó la puerta de don Ramón, y el sonido resonó en la casa silenciosa. Y por unos minutos, nadie respondió, pero entonces, la puerta se abrió. Y don Ramón estaba ahí, pero había algo extraño en él. No se veía molesto, ni nervioso. No hizo ninguna broma para evadir el pago. Y no se quejó, ni intentó escaparse. Simplemente, sacó un fajo de billetes y se lo entregó al señor Barriga. «Aquí tiene, la renta de este mes, y todo lo que le debía».
El señor Barriga parpadeó, sorprendido. ¿En serio?, dijo, sin poder creerlo. Y don Ramón solo asintió. Y el dueño de la vecindad contó el dinero con rapidez. Y vio que estaba todo ahí. Y por primera vez, don Ramón estaba al día con la renta, pero algo no estaba bien. Y el señor Barriga levantó la vista y lo miró con preocupación. ¿Don Ramón consiguió trabajo? El hombre de la gorra asintió de nuevo. Sí. Conseguí trabajo, exclamó don Ramón. Y antes de que el señor Barriga pudiera hacer otra pregunta, don Ramón cerró la puerta. Y el dueño de la vecindad se quedó ahí unos segundos, confundido. Y sabía que había algo extraño en todo esto, pero decidió no insistir. Quizás ha tenido un mes difícil, pensó mientras se alejaba. Y dentro de su casa, don Ramón dejó escapar un largo suspiro, y se sentó en su cama y miró el armario. Después se levantó, lo abrió lentamente y sacó la caja donde había guardado el arma, y la observó en silencio por un largo rato. Y luego, con manos firmes, la guardó nuevamente en su escondite. Espero no tener que volver a hacer esto, murmuró para sí mismo. Y después cerró la puerta del armario y se alejó de ahí. Y caminó hasta un rincón de la casa, donde tenía un escondite secreto. Y después, se agachó y sacó todo el dinero extra que había conseguido. Y lo miró fijamente, sintiendo el peso de cada billete. Sabía lo que representaban, y sabía lo que había hecho para conseguirlos. Y un nudo se formó en su garganta. Y después de unos segundos, susurró en voz baja. Lo siento, por todo. Y con esas palabras, don Ramón se quedó en silencio. Porque sabía que, aunque hubiera pagado su deuda con el señor Barriga, había otra deuda, mucho más grande, que jamás podría saldar. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.